La idea de hablar de los últimos tiempos es, más que todo en la palabra del Señor, es alentarnos, es darnos esperanza. Porque lo que usted espera del futuro va a impactar su presente. Es importante este tema porque usted va a vivir hoy en dependencia de cuál es su esperanza. Una persona sin esperanza piensa, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así decía el pueblo de Israel en un momento. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y una persona que no piensa en la vida después de esta vida es una persona que derrocha, es una persona que vive solamente enfocado en los placeres, porque este es su mejor momento. Para esas personas, este es su mejor momento. Para nosotros que tenemos esperanza en una vida más allá de esta, entendemos que tenemos un propósito aquí, pero lo mejor está por venir. Y entonces vivimos con los pies en la tierra, pero con la mirada en las promesas que Dios nos ha dado. Vivimos en una generación marcada por la incertidumbre global. Muchas cosas están sucediendo. Hay crisis constantes, cambios acelerados. Ahora mismo estamos viviendo esto de la inteligencia artificial. Y cuando vemos tantos adelantos, tantas cosas, hasta nos asustamos. Y vemos películas. Me da gracia porque esas películas que veíamos hace unos años atrás, no tanto tiempo, hablando acerca de cosas futurísticas, muchas de esas cosas las estamos viviendo hoy. Cosas que nosotros no pensábamos que iban a suceder. Ver esos muñequitos en los que tú veías a los niños hablando con alguien por el teléfono y mirando su imagen. Para nosotros eso era, mira eso era algo que estaba en la mente solamente. Hoy, eso es básico. Hoy tienes inteligencia artificial. Hoy tienes cantidad de tecnología inimaginable, cosas que ni siquiera nosotros mismos todavía hemos visto, ya existen. Y cuando vemos en el ámbito de las guerras y todas esas cosas, nos damos cuenta que, hermanos, ya las guerras no son como antes, al machete. No, al machete y al caballo. Ya ni siquiera hay interacción personal entre los que combaten. Vivimos en un tiempo completamente diferente y acelerado. Y todos nos preguntamos, wow, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? Y la palabra del Señor nos alerta mucho antes de todas estas cosas acerca de los últimos tiempos. Para nosotros, todas estas cosas no deberían ser una sorpresa. Todas estas cosas son cosas que ya la palabra del Señor nos ha advertido acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué hablar de los últimos tiempos? Pues la Biblia no solo habla del fin, nos prepara para vivir hoy a la luz del fin. Y es por eso que nosotros hemos dedicado esta serie para informarnos, para aprender, para prepararnos y para juntos descubrir cómo esa esperanza, esa certeza acerca de los últimos tiempos nos preparan hoy en lo que nosotros debemos vivir en nuestros tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir como peregrinos en esta tierra. El mundo no es nuestro hogar. El mundo es simplemente el lugar donde estamos cumpliendo una misión. Dios ha desarrollado un plan a través de la historia. Y antes de comenzar a hablar acerca del sermón de hoy, quiero hacer una introducción breve a la serie en general. Dios ha ido revelando su plan de una manera progresiva a lo largo del tiempo. Primero, vemos en Génesis la etapa de la inocencia. Adán y Eva estaban allí en el jardín del Edén y ellos no sabían lo que era malo, conocían lo bueno. Todo lo que conocían era lo bueno, pero no eran conocedores de lo bueno y lo malo a la misma vez. No había tal cosa, todo era bueno. Era la etapa de la inocencia. Después, una vez que pecaron, entonces vino la etapa de la conciencia. Ellos pecaron y ahora la conciencia les remuerde y se dan cuenta de que están desnudos. Ahora son conscientes de muchas cosas que antes nos veían. Ahora está la lucha entre el bien y el mal. Y lo difícil para el ser humano no es
simplemente conocer el bien y el mal, es cómo diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la serpiente le dijo, ustedes serán como Dios en el hecho de que van a conocer lo bueno y lo malo. Sí, eso era verdad, iban a conocer lo bueno y lo malo como Dios lo conoce. Pero el problema es que Dios sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nosotros muchas veces no sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice la Biblia que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Todo hoy en día se ha puesto más que todo circunstancial. Lo que es bueno para ti es malo para mí, lo que es malo para mí puede ser bueno para ti. Cosas que hoy que son ciertas y verdades y fijas para Dios, para nosotros, para la cultura de hoy, son cosas circunstanciales que pueden cambiar. Luego en Génesis del 9 al 11 vemos el gobierno humano, cómo Dios establece gobiernos humanos. Luego vemos la promesa que Dios le da a Abraham. Abraham recibe la promesa y le dijo que le daría una gran descendencia y que él sería una bendición a las naciones. Y ahí estaba hablando directamente de la promesa en Cristo. Ese es el momento donde Dios da la promesa a Abraham. Y por la fe Abraham caminó y a través de Abraham Dios formó aquella nación por la cual traería a nuestro Señor Jesús. Luego Dios, habiendo formado el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto y allí les dio la ley, los mandamientos que nosotros conocemos. Y es la etapa de la ley mosaica. El pueblo de Israel piensa que cumpliendo la ley es la manera de ellos salvarse. Y Dios le dio la ley no para que creyeran que se podían salvar por la ley, sino para que se dieran cuenta de los pecadores que eran. La ley definitivamente informa, pero no salva. La ley te informa cuán santo es Dios y cuán pecador somos nosotros, pero somos incapaces de cumplir por nosotros mismos la ley. Luego, con la venida de Cristo, se inaugura la nueva dispensación en la cual estamos nosotros. Es la dispensación de la gracia. Hoy nosotros sabemos que la salvación es solamente el resultado de la fe por medio es por medio de la gracia a través de la fe en Cristo. Es por gracia que somos salvos, no por nuestros medios, no por nuestra fuerza, no porque podemos comprarla, no porque podemos cumplir la ley. Somos salvos por gracia cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Así que hoy vivimos en esta dispensación de la gracia. Y es en este tiempo, el tiempo final, el tiempo donde nosotros estamos viviendo. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo viene a ser la máxima revelación de Dios al mundo. Conocemos quién es Dios porque hemos visto a Cristo, porque conocemos a Cristo. Por eso Jesús le dijo a su discípulo cuando le dijo: muéstrame al Padre. Y le dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús es la máxima revelación y Él nos ha dado una encomienda. Dios ha hablado plenamente a través de Cristo y ha manifestado su voluntad. Ahora, ¿por qué creemos que estamos en los últimos tiempos? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué creemos que estamos en los últimos tiempos? Pues la Biblia describe esta etapa como los postreros días, Y podemos leer en 2 de Timoteo, hay algunos pasajes en la Biblia que hablan acerca y describen estos últimos tiempos. Un ejemplo de este es Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y leo: también debes saber esto, Pablo le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Les parece familiar estas cosas? ¿Son cosas que hemos visto? Otro ejemplo está en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 14. Y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Familiar, ¿verdad? Entonces os entregarán a los tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es curioso porque todas estas cosas nos parecen muy familiares porque las vivimos constantemente. Escuchamos de falsos profetas. Escuchamos de guerras, rumores de guerra. De hecho, ahora mismo este país está en guerra. En muchos otros lugares los cristianos son matados, son llevados a un paredón, son ahorcados, son perseguidos en muchos lugares. Y los mismos discípulos, momentos después de Cristo irse, enseguida ellos experimentaron la persecución. La mayoría de los apóstoles fueron muertos como mártires. Le dieron muerte por causa de su fe. Ellos definitivamente creían que estaban en los últimos tiempos, y lo estaban. Los últimos tiempos comienzan desde el momento en que Cristo parte, porque los últimos tiempos abarca desde la partida de Jesús hasta su regreso. Nosotros estamos viviendo en este periodo de tiempo. Aumentará la maldad, se enfriará el amor, habrá engaño de parte de maestros que se levantarán, habrán conflictos constantes, y el evangelio está siendo predicado a todas las naciones. Está llegando el evangelio, esta es la parte buena. El evangelio está llegando a todos lados. Cuando usted ve la tecnología que está avanzando y todas estas cosas, a veces nos asustamos. Pero ¿cómo creen ustedes que va a llegar el evangelio a todos lados? Cada vez que nosotros predicamos acá, el video de esta predicación sale y todo aquel que tenga internet puede tener acceso a ello. ¿De qué manera está siendo predicado el evangelio, anunciado Jesucristo? No estamos esperando que comiencen los últimos tiempos. Ya nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Y a veces lo triste de todo esto es que la iglesia no se da cuenta que estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo como si fueran los primeros tiempos. Estamos viviendo como si todo esto fuera eterno aquí en esta tierra. Así que el propósito de este tema no es especular acerca de qué va a pasar. Si el Señor va a venir en una nube o en un caballo blanco o montado en un... Ese no es el tema aquí.
esto no es el propósito por el cual nosotros estamos hablando de esto. No es especular acerca de los detalles de los últimos acontecimientos. Cosas que muchas de estas cosas están todavía en misterio. La idea es que aprendamos a vivir con un sentido de urgencia hoy, porque el tiempo es limitado. Eso es algo que es importante que entendamos. Usted se vio hace unos años atrás y usted ve una foto suya hace 2 o 3 años y usted dice, wow, cómo he cambiado. Realmente el tiempo va pasando. Cuando usted empieza a ver la foto de sus hijos y usted los ve cómo han crecido, digo, wow, me estoy poniendo viejo. El tiempo pasa y pasa tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Y es triste cuando pasa el tiempo y cosas que tú sabías que debías hacer no hiciste. Y dice que hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los muertos lo lloran. Así que la idea es que aprendamos a vivir con ese sentido de urgencia, enfocados en los propósitos eternos de Dios para nosotros hoy. Dios tiene propósito para la iglesia en este periodo. En estos tiempos finales que estamos viviendo, Dios tiene propósito para nosotros. Y nos da una advertencia, Jesús. Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Habían 10 vírgenes esperando la venida del novio. Para nosotros, esa parábola estaba apuntando directamente a este tiempo que estamos viviendo nosotros. Jesús quería con esa parábola enseñarnos a nosotros que es importante que vivamos en este tiempo de espera, no sentados, sino esperando con propósito. Es una espera con propósito. En Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En aquella cultura hebrea habían vírgenes que acompañaban a la novia y nunca se sabía la hora exacta en que el novio venía. El novio iba a preparar lugar, a construir un lugar para su esposa. Por lo general, en aquel tiempo pasaba como en Cuba. Se construía un cuartico más en la misma casa de los padres del novio. Vivían como en una aldea y cada uno añadía una porción a esa casa. Y ahí, cuando estaba lista la casa, venía el novio. Pero sabían más o menos en qué momento en qué temporada iba a venir, pero no sabían el día exacto. Así que todos los días estaban preparados esperando que el novio llegara en cualquier momento. Había que estar preparado para ese encuentro. Y aquellas vírgenes, dice que salieron a esperar a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Habían 5 que eran y otras 5 que eran. ¿Cuál de ellas seremos nosotros? Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Es decir, tomaron sus lámparas con el aceite que tenían y fueron a esperar al novio. Dijeron, él viene pronto. No, yo no voy a necesitar más. Pero otras dijeron, yo tengo mi lámpara que tiene aceite. ¿Y qué tal si se demora un poquito más? Porque nadie ha dicho la hora exacta en la que va a venir. Así que más vale prevenir que tener que lamentar. Déjame llevar aceite conmigo. Así que ellas, las prudentes, tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Sí, claro. No fuiste prudente y ahora estás pidiéndole a las prudentes que le des de su aceite porque sus lámparas se estaban apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas.
En otras palabras, si nosotros nos manifestamos de esa manera hoy aquí, nos dirían, tú eres un egoísta. Tú piensas en ti solamente. Y nos juzgan cuando yo estoy siendo prudente, velando por mi familia, velando por mi vida. Ojo, a ese punto no le pidas a nadie. Si no fuiste prudente, si no guardas para cuando venga la tormenta, entonces no quieras quitar a otro de lo que tiene. Pero mientras iban a comprar, ahí está la cuestión, mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! Esa es una historia muy sencilla, muy de acuerdo con la cultura en la cual Jesús estaba viviendo. Así que Jesús presenta dos tipos de personas: aquellos que son prudentes y aquellos que son insensatos. La diferencia no era la apariencia de esas personas. Nosotros podemos lucir muy prudentes, pero ser insensatos en nuestras acciones, sino la preparación. Cómo nosotros nos preparamos es lo que define si nosotros estamos siendo prudentes o insensatos. No basta saber, hermanos, que Cristo regresará. Jesús nos invita a prepararnos para su venida. Todas esperaban, todas parecían listas, pero solo algunas realmente lo estaban. No se trata de que parezcas estar listo o lista. No se trata de aparentar ser buenos cristianos porque lucimos bien, porque participamos, porque hacemos cosas que se ven. Mira, el que sabe si estás listo no es el Señor. Es a Él a quien tienes que demostrarle, no al pastor, no a nadie más. Es importante que no solamente te preocupes por lucir preparado o preparada, sino que realmente lo estés. Porque cuando venga el Señor y nos sorprenda y no estamos listos, entonces ¿qué? La puerta será cerrada y el Señor nos va a decir, mira, mis hijos siempre están listos. A ustedes no los conozco. Y es duro. Es duro pasarse la vida entera pensando, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, yo soy cristiano porque doy ofrenda, yo soy cristiano porque oro, porque leo la Biblia, y darse cuenta en el último momento que todo eso no era más que una apariencia, era más que religión, pero no había una relación, una conexión con el Señor. Es importante que entendamos, y hemos estado hablando de eso todo el tiempo, hermano. La serie Echando Raíces fue precisamente de eso. ¿De qué se trata la vida cristiana? Y cuando hablamos de estar preparados para su venida, yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del Señor, siempre decía, no, hay que estar listo, hay que estar preparado para la venida. ¿Y cómo yo me preparo? ¿Qué significa estar listo? ¿Qué significa? ¿Será que cuando venga el Señor tiene que hallarme a mí perfecto? ¿Será que cuando venga el Señor yo no puedo encontrar en mí ningún pecado? Porque si yo he pecado en ese momento me quedo. Oiga, y yo vivía con una preocupación constante de que si el Señor viene y yo pequé, me voy a quedar. Pero eso no es estar preparado. El Señor sabe que usted y yo somos pecadores. El Señor sabe que pecamos todos los días. El Señor sabe que somos débiles, que fallamos constantemente. Estar preparado no es estar sin pecado. Usted en este mundo nunca va a llegar a ese estándar. Nosotros vamos a pecar aquí siempre. No vamos a llegar a la perfección aquí, sino cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando estemos con el Señor cara a cara. Cuando el Señor venga, definitivamente nosotros tendremos todavía pecados en nuestras vidas, porque estamos viviendo en esa danza del Evangelio. Descubro mis ídolos, me arrepiento y vuelvo a Cristo al primer lugar. ¿Se recuerdan?
Esa es la danza en la cual nosotros vivimos constantemente. Y puede ser que cuando el Señor venga, yo estoy en el momento en que acabo de descubrir mis ídolos, todavía ni siquiera los he confesado. ¿Qué pasa? ¿Me quedé? No, porque Él te llama hijo. Y tu condición de hijo no depende por lo bueno o malo que seas. Depende de su gracia. Su gracia nos ha alcanzado. Por gracia hemos sido redimidos. Hoy somos hijos. Nuestros hijos nos fallan constantemente. ¿Dejan de ser hijos cuando nos fallan? No, siguen siendo nuestros hijos. Nosotros seguimos siendo los hijos de Dios aun cuando fallamos. Pero si somos redimidos, Él ya nos ha puesto el anillo. Somos sus hijos. Él nos ama y Él viene por nosotros. Ahora, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo nos preparamos para ese momento? ¿Qué significa estar preparado para eso? ¿Estamos listos para los últimos tiempos en los que estamos viviendo? ¿Cómo debemos vivir en este tiempo de la historia que nos ha tocado vivir? Estar preparado, me tomó tiempo entender que estar preparado no es más que estar viviendo en el propósito de Dios. Cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, cuando tú estás viviendo en la misión que Dios te ha dado, ya tú estás listo. Tú estás listo porque cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué dice Hebreos acerca de todas esas personas que por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, ¿qué hicieron todos ellos? Todos ellos pecaron. Todos ellos estaban buscando una tierra. Y no una terrenal, sino la celestial. Ellos iban en ese peregrinaje. Por eso hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir como peregrinos en el mundo en que vivimos hoy. Nosotros tenemos una identidad que identifica o que redefine nuestra vida. Es importante que nosotros sepamos quiénes somos para saber cómo vivimos. Si usted no sabe quién usted es, entonces usted no va a saber tampoco cómo vivir en este tiempo. Necesitamos entender cuál es nuestra identidad. Y vamos a ver el versículo 13. El versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Están hablando de todas estas personas, todos estos personajes del Antiguo Testamento que son listados en esta porción bíblica que se leyó hoy por nuestro hermano Juan Carlos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo que se le había prometido? Algo más allá, era la promesa de la vida eterna, de la tierra prometida que no recibieron ellos. Lo recibieron las postreras generaciones. Murieron sin haberlo recibido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Todavía me recuerda esto, ¿cómo murió Moisés? Moisés no llegó a la tierra prometida, pero su último momento fue en una montaña. Y desde allá, de esa montaña, Dios le mostró la tierra prometida. Desde lejos, saludándolo. Por la fe vivió Moisés 120 años. 40 años en el palacio de Faraón. 40 años pastoreando ovejas de Jetro. Y 40 años pastoreando el pueblo de Israel. Toda su vida fue mirando más allá. A esa promesa que no recibió, que no pudo experimentar, pero vivió creyendo, saludándola, confesando que era extranjero, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ese es el punto. ¿Qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. No importa si tú te regresas a tu país y vives allá con una fortuna, sigue siendo extranjeros y peregrinos. En esta tierra, no importa en qué país vivamos, usted y yo vivimos como extranjeros y peregrinos. Y qué bueno que nosotros, nadie como nosotros que somos extranjeros aquí,
Nadie más que nosotros entiende lo que es vivir como extranjeros y peregrinos. Aprender las costumbres, aprender el idioma, aprender el estilo de vida de una nueva nación, de un nuevo país, de una cultura que desconocemos. Nosotros podemos incluso entender eso mejor que las mismas personas que nacieron aquí y que siempre han vivido aquí en Estados Unidos. Usted y yo podemos entender claramente esto. Jesús presenta esta realidad en su palabra. Somos extranjeros y peregrinos. El mundo no es nuestro hogar. Esto no es un lenguaje simbólico, es identidad real. Esa es tu identidad. ¿Quién soy yo? Un peregrino. Soy un extranjero. Soy un caminante en este mundo y estoy en camino a esa tierra prometida. Ellos entendían, el mundo no es mi hogar. Todos aquellos que caminaron por fe, el mundo no es mi hogar. Su vida no giraba alrededor de lo temporal, su vida giraba alrededor de la promesa de Dios. Ellos estaban listos. Ellos estaban listos para encontrarse con su Dios. Mientras muchos viven distraídos en los detalles de cuáles serán las cosas de los últimos tiempos, cómo será ese reencuentro, los creyentes somos llamados a vivir conscientes de quiénes somos en Cristo, aquí, hoy. ¿Y cuál es nuestro propósito en esta tierra? Si tú eres un peregrino, si tú eres un extranjero, entonces ¿cuál es mi propósito aquí? Somos embajadores del reino, dice la Biblia. Somos embajadores. Un embajador representa los intereses de su reino, de su país, de su nación verdadera en la tierra extranjera donde vive. Eso es lo que usted y yo somos. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos embajadores. Pero eso apunta a un propósito. Eso apunta a una misión. Es en la que nosotros vivimos. Hay un enfoque que elimina las distracciones. Hay muchas distracciones en el mundo que vivimos hoy. Distracciones de trabajo, distracciones con la familia, distracciones con enfermedades, distracciones de tecnología, de cantidad de cosas que nosotros queremos experimentar. Tenemos que vivir enfocados. En los versículos del 14 al 15 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar. Estaban buscando una patria. Había un enfoque en aquellos hombres y mujeres que vivieron por fe en el tiempo antiguo. Ellos tenían un enfoque, estaban buscando una patria. Y no era de aquella de donde salieron. Porque dice, si hubiera sido de aquella de donde salieron, tenían tiempo de regresar. Por la fe Abraham recibió la orden del Señor, deja a tu parentela y vete a la tierra que yo te muestro. ¿Y cuál es esa tierra que yo no conozco? Él no preguntó, él simplemente recogió todo y emprendió el camino, emprendió el viaje. Y es lo mismo que hemos hecho usted y yo. Sabemos a ciencia cierta cómo luce el cielo, cómo luce el lugar que Cristo dice que ha ido a prepararnos. No sabemos, pero estamos caminando por fe. Estamos caminando por fe. Y nuestro enfoque es el enfoque de una patria que no es de este mundo. Es la patria celestial. Aquí conectamos la parábola de las vírgenes. Las vírgenes insensatas estaban distraídas. Estaban pensando, no, nos va a dar tiempo. Razonamiento humano. Pero había otras 5 que eran prudentes y estaban listas, esperando. Nosotros como peregrinos vivimos enfocados, no en las cosas terrenales, sino en la promesa de Dios. Esa es
Ese debe ser nuestro enfoque de vida, en lo celestial. ¿Y cuál es la misión que del cielo hemos recibido nosotros? Jesús nos dijo, por tanto, id y haced discípulos. Hagan discípulos, ¿por qué? Porque queremos ganar almas que van a estar también heredando la vida eterna, heredando la patria celestial. Estamos representando nosotros los intereses del reino al cual nosotros realmente pertenecemos, y no es un reino de este mundo. Hay muchas distracciones como la comodidad. Todos nosotros queremos más y más comodidad. Yo también la quiero. Pero no puede eso convertirse en lo primero. No puede eso convertirse en una distracción al punto de que por tal de tener todas las cosas que deseas aquí, dejes de hacer la misión que Cristo te ha dado. Entretenimiento. Lo que más hay hoy en día es entretenimiento. Me encanta entretenerme, me encanta irme de crucero, me encanta viajar, me encanta hacer todo eso, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo para descansar y debemos hacerlo. Debemos salir con la familia, debemos ahorrar. Y eso es bueno, ahorrar para tener tiempo para disfrutar. Pero no puede convertirse eso en lo único en tu vida. No puede convertirse eso en la única meta que tienes. Hay distracciones como el éxito. Queremos ser exitosos. Wow, eso es algo bueno. Yo deseo que mis hijos sean exitosos. Yo deseo ser exitoso. Cada uno de ustedes deberían desear ser exitosos. Pero no se puede convertir el éxito en tu distracción. Debe ser fiel al Señor, a lo que Él te ha dado. Muchas veces nosotros estamos distraídos viviendo un cristianismo superficial. El cristianismo de aparentar. El cristianismo de lucir como cristiano. Y eso es un entretenimiento en sí mismo. Porque mientras te estás entreteniendo en cómo otros me perciben, no estás haciendo la misión que Cristo te ha dado. Porque lo importante no es cómo me perciben, sino es qué estoy haciendo realmente con lo que Cristo me dio por hacer. Así que ese enfoque en la patria celestial que estamos buscando en este último tiempo, nuestro enfoque debe estar en las promesas de Dios. Y cuando está en la promesa de Dios, todo lo demás, todo lo terrenal, tiene su momento, tiene su lugar, pero no es el foco de atención, no es lo que nos mueve a nosotros. Ese enfoque elimina las distracciones. Hay una esperanza que produce urgencia y misión. ¿Ok? Enfoque que elimina distracciones. Y hay una esperanza que produce urgencia y misión. El versículo 16 de Hebreos 11 dice: pero anhelaban una mejor, no una patria terrenal, sino que anhelaban una mejor. Esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow. Fíjense que esto es algo maravilloso. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en la promesa de Dios, porque anhelan lo que Dios le quiere dar, porque anhelan estar en su presencia, porque anhelan la patria, el lugar celestial que Dios les ha preparado. Pero me temo que muchas veces nos entretenemos mucho y nos deslumbramos demasiado con las cosas de este mundo. Y todo eso es pasajero, hermano. Todo aquí es pasajero. Incluso tu belleza es pasajera. Tu fortaleza es pasajera. Los años pasan y nos damos cuenta que algunas habilidades que teníamos van menguando. El dinero es pasajero, se gasta. El éxito, puedes tener tu tiempo de éxito. ¿Cuántas personas exitosas en la vida hoy ni se recuerdan? Porque todo eso pasa. Pero la palabra del Señor no pasa. No se queda en el pasado. Dios existe en el eterno, en la eternidad. Y esto de entender cuál es la esperanza que tenemos, esa esperanza en lo celestial,
A veces, ¿quién fue el que me dijo el otro día que niño acá estaba diciendo que quería ya ir para el cielo? ¿Quién fue que lo dijo? Creo que fue el domingo pasado. Los míos también lo decían. Cuando hablábamos del cielo, el paraíso, lo que Dios tiene para nosotros, los niños, yo quiero ese lugar, yo quiero irme para ese lugar. Y yo, no te apures, no te apures, no te apures, todo en su momento. No hay que apurarse. Pero nosotros deberíamos ser como esos niños, anhelarlo. Fíjense, cuando termina el libro de Apocalipsis, las últimas palabras de Juan, sí, ven Señor Jesús. Esas fueron sus últimas palabras. Ven Señor Jesús, con anhelo, con esperanza. Eso produce urgencia. ¿Por qué urgencia? Porque nos hace entender que el tiempo en que estamos viviendo tiene límites, que hay personas que se están perdiendo, que hay almas que todavía no conocen la verdad del Evangelio. Y usted y yo estamos aquí para anunciar el Evangelio a esas personas. Y el tiempo se nos está acabando. ¿Qué pasa cuando tú sabes que el tiempo... Tú tienes garantizado tu eternidad. Pero ¿qué pasa que cuando el tiempo se está acabando y tu jefe te ha dicho tienes que completar esto para mañana, tienes que estar listo? Y tú sabes que el tiempo se está acortando. ¿Y ahora qué? Tú vives con urgencia. Tú pones tu teléfono a un lado. Tú no te distraes. Tú no te distraes con otras tareas. Tú estás enfocado en la tarea que tienes que completar en el tiempo que tu jefe te dijo que tenías que completar. Nosotros tenemos una misión. Y es una misión en la cual está en juego la vida de muchas personas. Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo aquí no es juego. Esto es serio. Está en juego la vida de muchas personas, la eternidad de muchas personas. Y yo no sé ustedes, pero yo me tomo muy en serio esto. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, bueno, quedarme un domingo al mes, 1 hora más para prepararme, para unirme con mi iglesia, para hacer la misión que tengo que hacer, eso no es nada. Eso no es nada. Es un sacrificio quizás, sí, pero no es nada, porque realmente a eso hemos sido llamados. El tiempo se nos está acabando y debemos vivir en ese sentido de urgencia y misión. Si Cristo viene, el tiempo es limitado. Si Cristo viene, las personas realmente importan. Si el Evangelio es la única esperanza para los perdidos, entonces, hermanos, ¿por qué detenerme? ¿Por qué no darlo? ¿Por qué si tengo un tesoro en mis manos, no compartirlo? Mateo 28, 19 están las últimas palabras de Jesús que nosotros conocemos, que nos hemos aprendido, pero muchas veces no practicamos. Jesús dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nosotros no estamos solos en esta misión. Nosotros hemos sido equipados con todo lo que necesitamos. Si alguno de ustedes dice, es que yo no sé, eso es justificación, eso es un pretexto para no hacer lo que usted ha sido llamado a hacer. Cristo nos ha capacitado con todo lo que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, tenemos el Espíritu Santo constantemente viviendo con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No está solo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes se encuentren en momentos, situaciones difíciles, que ustedes no sepan qué van a decir, no se preocupen. En ese momento el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. ¡Wow! Hermanos, realmente todo lo que necesitamos nosotros es estar dispuestos. Disposición, compromiso, entender lo importante que es la misión que está en nuestras manos. No fuimos salvos para esperar pasivamente, fuimos salvos para ser enviados. ¿Sabe? La palabra apóstol significa enviado. La iglesia debe recuperar ese sentido apostólico.
Tú y yo somos apóstoles, somos enviados por Dios a una misión. Eso es lo que significa apóstol. Hoy en día se usa muy mal para rangos de autoridad. Un apóstol no es el jefe de un pastor o el jefe de una... No, un apóstol es aquel que es enviado. Los discípulos vivían con ese sentido de misión. Fueron enviados. Por eso se conocen como los apóstoles. Y en ese sentido tú y yo somos apóstoles, somos enviados. Y cuando somos enviados, todo gira alrededor de la persona de Cristo, el Rey, el Cordero de Dios que fue inmolado. Él entregó su vida. Él entró en nuestra historia, vivió como peregrino, murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vidas y prometió volver. Y nosotros estamos esperándole. Él no solo anunció el fin, Él aseguró nuestra eternidad. Él nos dice, tranquilo, su eternidad está garantizada. Enfóquense en lo que tienen que hacer. Enfóquense en la misión. Él nos equipó para que vivamos con propósito mientras esperamos su regreso. Nosotros debemos vivir como peregrinos en estos últimos tiempos. ¿Qué implica vivir como peregrinos? Debemos estar preparados como las vírgenes prudentes. Debemos estar preparados con aceite en nuestra lámpara. Preparados como estudiando la palabra del Señor. Equipados con la iglesia. Listos para presentar defensa a todo aquel que pida razón de vuestra esperanza. Eso es estar preparado. Preparado para que cuando venga el Señor no te sorprenda, sino que estés con los brazos abiertos esperándole. Preparado implica vivir en su propósito, vivir en misión. Que cuando Cristo venga, tú te encuentres en el trabajo que Él te ha dado. Eso es estar preparados para dar razón de la esperanza. Vivir como peregrinos en los tiempos finales implica vivir enfocados, no distraídos en lo temporal, sino puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que significa vivir enfocados. Vivir como peregrino en los últimos tiempos también implica vivir en misión. No pasivos, sino activos. No esperando acomodados, sino activos en la misión que Cristo nos ha dado. Cada lugar donde nosotros estamos es un campo misionero. Cada lugar donde hay una persona que no conoce a Cristo, esa es mi misión. Ustedes son enviados en sus trabajos. Ustedes son enviados en las escuelas. Ustedes son enviados en su barrio donde ustedes viven. Cada uno de esos lugares son su campo misionero. Ustedes son misioneros. Somos misioneros. No mires tu trabajo solamente como el lugar donde tú vas a trabajar para recibir lo que tú necesitas para vivir. Cuando usted está en su interacción con sus compañeros, con su jefe, usted está dando el evangelio. Su vida es el evangelio personificado. Esa es la oportunidad que Cristo nos ha dado. Por eso es que la vida cristiana no se separa, no se segmenta de la realidad que nosotros vivimos diariamente. Porque esos lugares se convierten en nuestro campo misionero. Vivir en misión significa ver cada lugar donde estás como tu campo misionero. Vivir como peregrinos en los últimos tiempos implica caminar con otros, no solos. El discipulado intencional implica comunidad. Viviendo en comunidad, sufriendo juntos, celebrando juntos, cuidándonos mutuamente. En fin, hermanos, esta serie no es para especular acerca de los detalles de los últimos tiempos. El pastor va a traer, va a revelar los misterios, tal cosa no existe, no va a suceder. No. No es para atemorizar a nadie. No es para manipular a nadie. No es para debatir teorías acerca de los últimos tiempos. Nada de eso ayuda.
Cada vez que yo hablo con otros pastores, ¿qué tú eres? Amilenialista, postmilenialista, esto y lo otro. Mira, yo no entro en eso. Porque Jesús dijo algo claro, y eso sí lo dijo claro. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a preparar lugar para ustedes. Y les garantizo que donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Oiga, eso no, ahí no hay que interpretar nada. Eso está claro. ¿Para qué me voy yo a estar interpretando el monstruo con los 7 ojos? Todas esas revelaciones fueron para animar, para dar esperanza a aquellos que estaban siendo perseguidos, aquellos que estaban a punto de perder su vida. Era Dios mismo diciéndole, sí, en este mundo van a sufrir, pero tengan confianza. El lugar que les he preparado está listo para ustedes. Para eso fue dada esa revelación. Esta serie es para despertar a la realidad de que tenemos tiempo limitado para hacer la misión que el Señor nos ha llamado a hacer. No para darnos el lujo de entretenernos con lo que no trasciende, con lo terrenal, con lo temporal. No podemos perder el tiempo. El tiempo sigue contando. El tiempo pasa rápido. Y el tiempo que perdimos no lo podemos recuperar. El tiempo que pasó, pasó. Y no queremos lamentar. Queremos que cuando lleguemos a la vejez, y aquellos que están ya en la vejez puedan mirar hacia el pasado y decir, me alegro de haber vivido todo esto. ¿Sabe? Que podamos decir como Pablo, he ganado la batalla. He caminado, ahora me está reservada la corona de justicia. Si Cristo viene hoy, iglesia, te encontraría esperando o distraído. Diría, ¿tú eres prudente o tú eres insensato? ¿Qué diría Jesús de ti? No me lo tienes que decir. Quiero que hoy te vayas con eso en tu mente. Si Cristo viniera hoy, ¿qué nos dijera? ¿Qué me dijera a mí? Wilfredo, ¿estás distraído? Eres insensato. No te conozco. O me diría, Wilfredo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuáles serían las palabras de Jesús para mí? Este es el tiempo, ahora que estamos aquí tranquilos, reflexionando en esto. Este es el tiempo para reflexionar. Y es el tiempo para tomar decisión. Cuando Él venga, cuando Él llegue, dice que viene como ladrón en la noche. Nadie sabe el momento ni la hora. Es más, ni Jesús mismo sabe cuál va a ser la hora. Dice que solamente el Padre tiene conocimiento del momento que va a venir. Así que a todos nos va a sorprender su venida. Ya en ese momento, tú no vas a cambiar, tú no vas a tomar decisiones. Ahora lo voy a hacer bien. No, lo que no hiciste, no lo hiciste. Es ahora. Vivamos con propósito. Porque tu trabajo es temporal. Tu belleza es temporal. Todo lo de este mundo es temporal. Y Él nos ha dado una misión. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Porque haciendo discípulos, nosotros salvamos vidas para que también puedan disfrutar de la eternidad que Él nos ha preparado.